escucho un leve eco, no sé si es mi sensación o no hay eco. El eco está en mi mente. Vamos entonces a continuar con el estudio que hemos denominado cambios profundos. Y este ejercicio quedó con un pequeño iceberg en el que veíamos lo que hago y el por qué lo hago. Pero vamos a orar primero. Les pido me acompañen en este momento a presentar nuestras vidas ante el Señor y suplicar su dirección, su asistencia, su guía. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por la vida de este pueblo que se ha reunido en tu nombre para escuchar tu palabra y aprender de ti. Hoy venimos porque nuestra alma está necesitada de conocerte, de acercarnos a la Escritura para poder lidiar con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Y te pedimos que tu Santo Espíritu obre de tal forma que podamos seguir siendo cada día más como Cristo y menos como nosotros. Esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el domingo pasado, básicamente, el trabajo desarrollado en nuestro estudio buscaba generar una conciencia de qué es lo que muchas veces motiva nuestra manera de actuar. Y nos enfrentamos a una temerosa realidad. Y es que hay cambios que podemos hacer, pero cambios que son superficiales, no profundos. Si de pronto tienen las diapositivas en audiovisuales, se lo agradezco, si no, igual voy a hacer el recorderis. Entonces aprendimos que muchas personas pueden cambiar su conducta, pero con motivaciones equivocadas. Tenemos entonces que la punta del iceberg, lo que alcanzamos a ver, se llama como acciones. ¿Cómo se llama? Acciones, es decir, lo que hago. Y la parte grande de ese iceberg se llama motivaciones, el por qué hago lo que hago. Y vimos entonces que podemos hacer cosas buenas en cuanto a nuestra acción, pero con motivaciones pecaminosas. Y terminamos examinando el capítulo 6 de Mateo. ¿Recuerdan? Donde Jesús está corrigiendo algo específico en el pueblo, que lo que hacían, lo hacían para buscar la gloria de ¿quién? De los hombres y beneficiarse a sí mismos a través de tres cosas. ¿Recuerdan que enseña Mateo 6 acerca de la oración? Que muchos oran públicamente para ganarse el favor de los hombres, ¿cierto? Dos, el ayuno, que hay personas que son muy diligentes en ayunar, pero lo hacen para que los hombres los vean. Y tres, las ofrendas en el dar, ¿cierto? Que muchos daban, pero daban para que los vieran. Y en las tres el Señor corrige diciendo, no, 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 no. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que para mí no es importante solo lo que hacen, sino la motivación con la que lo hacen. Y aunque el libro va a ir desarrollando este principio a medida que vamos avanzando, vale la pena que establezcamos desde ya este cimiento. ¿Cuál es entonces la motivación correcta por la que un creyente debe proceder? Muy bien, por favor lean en sus Biblias, Primera de Corintios 10:31 y alguien que lo lea con voz audible. Primera de Corintios 10:31. La gloria de Dios. Muchas gracias, Paulito. ¿Qué exégesis podríamos hacer de ese pasaje? ¿Qué querrá decir allí el griego? Es uno de esos pasajes que, hermanos, no hay nada misterioso que indagar. Todo lo que hagamos debe buscar la gloria de Dios. Pero ahora bien, ¿qué es eso? Porque yo puedo decir, sí, todo lo que haga para la gloria de Dios. ¿Qué significa para la gloria de Dios?
Glorificar a Dios es honrar a Dios, es obedecer a Dios, es sujetarme a Dios. De hecho, la forma en que la época de los reyes manifestaban el reconocimiento de la gloria del rey, la honra al rey, es que es quien se presentaba ante el rey como debía hacerlo, de rodillas, ¿cierto? Reconociendo su dignidad y su autoridad. En el contexto de la escritura, cuando decimos que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, es porque Él es rey. Y quiere decir que nuestra vida se rinde a Él, busca que Él sea exaltado, busca que Él sea honrado. Esa tiene que ser la motivación por la cual hacemos todas nuestras cosas. Lo vimos con el ejemplo de la hermana en la iglesia que se había propuesto en su corazón no ofrendar, pero ese día como el que estaba recogiendo la ofrenda era el líder de su grupo, entonces ella decidió ofrendar. ¿Para qué? Para honrar a ese hombre, para evitar que se pensara de ella algo inadecuado. Nuestra lucha interna es querer hacer cosas para satisfacer a los hombres, para satisfacernos a nosotros en lugar de glorificar a Dios. Y en eso tenemos que aprender todos. Y es una lucha con la que vamos a estar caminando en este lado de la eternidad. Todo el tiempo vamos a estar entre esa tensión de querer agradar al hombre, de querer agradarnos a nosotros o de querer agradar a Dios. El servicio es algo hermoso para la vida de un creyente, pero puedo estar sirviendo para agradar a los hombres. Puedo estar sirviendo para que Dios me bendiga y me prospere más. O puedo estar haciéndolo en gratitud y amor a Dios por todo lo que me ha dado. ¿Qué está motivando nuestro actuar? ¿Listo? Entonces, nuestra necesidad es poder estar filtrando que todas nuestras acciones de verdad apunten a que Dios sea exaltado y sea glorificado. Examinar nuestras motivaciones es esencial para descubrir en nuestro corazón qué es lo que verdaderamente amamos. Nuestras motivaciones nos ayuda a identificar qué es lo que verdaderamente amo. Es que no voy a hacer esto porque estoy cansado, ya me he esforzado suficiente, me ha tocado muy duro. Ese lenguaje, ¿a quién está apuntando? A mí, no significa que no haya momentos en que estemos cansados, agobiados, pero a lo que voy es, cuando nosotros estamos tomando decisiones, es muy importante que estemos evaluando la forma en la que comunicamos esa decisión para identificar qué es lo que verdaderamente estamos persiguiendo con lo que hacemos. Y hermanos, no me malentiendan, no significa que no hay momentos en que hayan cosas que debemos hacer para nuestro propio beneficio. Es que ahí es donde a veces se generan los desbalances, ¿cierto? O sea, todo lo que hacemos debe buscar la gloria de Dios, pero eso que hacemos para la gloria de Dios muchas veces nos va a hacer un bien naturalmente. Por ejemplo, cuando descansamos, ¿Dios ordena el descanso? Sí. ¿Glorifica a Dios que lo obedezcamos cuando descansamos y hay un beneficio para mí? Por supuesto, mi cuerpo descansa, mis fuerzas son renovadas. Entonces siempre debemos entender que lo que está diciendo esto no es que yo no pueda beneficiarme mientras glorifico a Dios, es que la motivación sea primero Dios antes que el beneficio. La escritura dice, den y den con generosidad. La motivación es primero obedecer a Dios, pero por consecuencia dice el texto, y va a haber bendición para aquel que da con generosidad. Ese principio no cambia. El problema es cuando se invierte la motivación. Ya no honrar a Dios, ya no glorificar a Dios, sino ponerme a mí o poner algo diferente a Dios en primera instancia. ¿Qué debemos entonces mirar? Los seres humanos
siempre están asignando a sí mismos algún tipo de identidad. Hay solamente dos lugares donde nosotros podemos buscar nuestra identidad, lo que somos, por qué vivimos, cómo vivimos. Obtenemos nuestra identidad en lo vertical con Cristo o obtenemos nuestra identidad en lo horizontal. Solo hay dos fuentes para nuestra identidad. Y recuerden que todo esto inició en el huerto del Edén. ¿Lo recuerdan? Dios creó ¿a quién? A Adán y Eva. ¿La plenitud de Adán y Eva estaba en lo horizontal o en lo vertical? En lo vertical. Dios amaba a Adán perfectamente. Dios amaba a Eva perfectamente. Adán, ¿cómo se sentía amado por Dios? Perfectamente. Su necesidad de ser amado estaba resuelta en Dios por completo. Su necesidad de ser protegido estaba resuelta plenamente en Dios. Su necesidad de recibir provisión para su sustento estaba resuelta plenamente en Dios. Esas necesidades, ¿quién las dio? Dios. Y Dios las dio para que fueran satisfechas, o como lo dice ahora la Real Academia, satisfacidas, porque ya a mí me suena rarísimo, pero ya se puede, en Dios. Y cuando viene la caída, porque Adán y Eva decidieron tener relaciones sexuales, no, porque comieron de la manzana roja. ¿Comieron de qué? Del fruto, no dice muy bien. Hay que estar recordando porque veo que a veces se les olvida. Ni fue una manzana y las relaciones sexuales fueron una provisión de Dios para el vínculo matrimonial. No fue el acto de desobediencia, fue la rebeldía al hacer algo que Dios había prohibido. Entonces, en ese momento, las necesidades de Adán y Eva desaparecieron. No. ¿Qué cambió? La fuente de la provisión para esas necesidades, que era quién. Pero por causa del pecado, entonces esa provisión vertical que sucedió se dañó. ¿Y qué hace el hombre? Empieza a buscarla en lo horizontal. Mis hermanos, ese es el problema del huerto del Edén y ese es el problema que sigue presente hoy. De hecho, todas las consejerías se filtran a través de este principio. Todos los problemas que nosotros tenemos es porque tenemos una necesidad real que en lugar de suplir en lo vertical, tratamos de suplirla en lo horizontal. Tratamos de obtenerla en lo horizontal. ¿Dónde estás buscando tu identidad? Tu valía, tu plenitud. ¿En lo vertical o en lo horizontal? ¿En una persona? ¿En una cosa? ¿En las circunstancias? Esto es verdad para todos. Nuestra identidad horizontal es una tentación especial, principalmente para aquellos que sirven a Dios. Piensen cómo se puede ver esto en un pastor. Mi relación con el Señor está bien porque la iglesia está creciendo. O mi relación con el Señor está mal porque está disminuyendo el número de los que asisten. Mi relación con Dios está bien porque todos mis negocios estoy prosperando. Mi relación con Dios está mal porque en mis negocios no me está yendo tan bien. Mi relación con Dios está muy bien porque en mi trabajo me está yendo de maravilla. Mi relación con Dios está mal porque en mi trabajo estoy teniendo muchas dificultades. Mi relación con Dios está bien porque mi vida está tranquila. Mi relación con Dios está mal porque estoy en una tormenta que no parece terminar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy definiendo lo vertical por lo horizontal. Mis hermanos, lo horizontal muchas veces puede hablarnos de cómo está lo vertical, pero no siempre tiene una definición objetiva de cómo estamos con Dios. Pongamos este principio. ¿Recuerdan a Pablo?
¿Cómo parece ser la relación de Pablo a la luz de la Escritura en la mayor parte de su ministerio? Muy buena parece ser, ¿cierto? En lo vertical siempre estaba hablando de Dios, estaba tomando la mayoría de las veces, por lo que vemos en la Escritura, decisiones sabias que buscaban la gloria de Dios. Y se subía a un barco. ¿Y qué le pasaba al barco? ¿Qué pasaba entonces en lo horizontal? Algo salía mal. ¿Se imaginan donde Pablo hubiera definido su comunión con Dios por el primer barco que se hundió? ¿O su ministerio por el primer barco que se hundió? ¿O se imaginan cuando Pablo empezó a predicar y en lugar de ver una conversión masiva de la audiencia, comenzó a ver una masiva oleada de rocas cayendo sobre su cuerpo? ¿Qué podría concluirse por lo horizontal? Señor, tú no estás conmigo. Señor, tú no estás respaldando mi enseñanza. Señor, ¿qué hubiera podido hacer Pablo si la definición de lo vertical hubiera sido por esa situación? Señor, tú no quieres que predique, tú no quieres que enseñe, porque si quisieras que enseñe, nadie me tiraría piedras. Si tú estás conmigo, todas las puertas se me abrirán. Eso no es bíblico. Eso es tratar de encontrar nuestra identidad vertical en lo horizontal. Hermanos, me estoy haciendo entender hasta acá. Como dice un pastor que amo mucho, me comunico. Es clara la explicación. Algunos entienden el chiste porque conocen ese personaje que amamos muchísimo. Desde el llamamiento hasta las horas finales de la vida de Cristo, la Biblia nos muestra otro claro ejemplo de esto en los apóstoles. ¿En quién vamos a ver este ejemplo? ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Al lado de quién? ¿Llevaban caminando con él más o menos cuánto tiempo? 3 años. Acompáñenme a Lucas capítulo 22, por favor, versículo 24 al 27. Alguien que lo lea, por favor, Lucas 22, 24 y 27. 22, 24 al 27. Uno solo, tranquilos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hasta ahí, mi hermano. ¿Qué pasó ahí en esta situación? ¿Quiénes están? Los apóstoles, los discípulos. ¿Y qué surge entre ellos? Una disputa. ¿Una disputa por qué? ¿Quién sería el mayor? ¿Cierto? ¿Eso qué mostró en sus corazones? Que cuál era la motivación por la que habían dejado todo, por la que habían sacrificado tantas cosas en su vida. ¿Obtener qué? Una posición, ¿cierto? Entonces miren esto a la luz de lo que venimos estudiando. ¿Los discípulos servían a Cristo? Sí. ¿Eso es una buena o una mala acción? Listo. Entonces acá está. Los discípulos servían. Bien. Buena acción. Los discípulos se pelean. Mala acción. Estas dos situaciones nos permiten ver qué, lo que los discípulos hicieron. Estamos hablando de las acciones, ¿cierto? ¿Cuál será la motivación de estas dos acciones? Hay una acción buena y una acción mala, pero las dos están motivadas por algo malo.
porque esta situación expuso que la motivación por la que ellos estaban sirviendo, aun cuando hacían cosas buenas, era ¿qué? Mala. ¿Qué estaban buscando? Ser los más grandes, su propia gloria. Mis hermanos, qué importante es este ejemplo, porque no podemos quedarnos en evaluar nuestra vida simplemente por lo que hacemos, porque yo puedo estar haciendo cosas buenas por motivaciones completamente egoístas, por motivaciones completamente pecaminosas. Tim Keller dice lo siguiente sobre esto. ¿Por qué muchas personas se dedican al ministerio o se dedican a servir a Dios? ¿Cuál será la motivación de muchos que sirven a Dios? ¿Será siempre por motivaciones nobles? No. Hace unos años leía una cita de Charles Spurgeon en su libro A los estudiantes del ministerio. Y miren lo que Spurgeon decía. No prediques el evangelio para salvar tu alma. Tenía alrededor de 20 años por aquel entonces y recuerdo que pensé, ¿qué clase de hombre intentaría salvar su alma predicando el evangelio? Sin embargo, unos años después de trabajar en el ministerio, te empiezas a dar cuenta de que si la iglesia va bien, crece y le caes bien a la congregación, te sientes muy bien. Y si la iglesia no va bien y no le caes bien a la gente, te sientes increíblemente mal. Y eso es porque estás trabajando de afuera hacia adentro. Has asumido, si le caigo bien a la gente y dicen cuánto me has ayudado, entonces Dios me amará y me amaré a mí mismo. Y esta sensación es impura, perdón, y esta sensación de intrascendencia, de impureza, desaparecerá, pero en realidad no desaparece. Mis hermanos, la razón por la que no quiero correr con el contenido de este libro es que a menos que nosotros comprendamos cómo funciona nuestro corazón, por muy buena teología que tengamos, vamos a seguir procediendo de una forma que desagrada al Señor. Porque la buena teología debe estar acompañada de una buena praxis en nuestra vida y de una buena ortopatía. ¿Recuerdan lo que aprendimos hace unos años con el pastor Alejo? Ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Conocimiento de Dios, una práctica correcta debido al conocimiento de Dios y unos afectos correctos debido a ese conocimiento y a esa práctica correcta. Y para que esto podamos lograrlo, porque hemos estado diagnosticando estos 2 domingos, mostrando a la luz de la escritura las motivaciones falsas, las motivaciones verdaderas, ¿qué necesitamos? Primero, reconocer que somos ciegos, que hay una gran ceguera a la hora de examinarnos a nosotros mismos. Por favor, alguien que lea Mateo 15:14. Y otra persona que busque Efesios 4:18. Mateo 15:14, como dice, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. increíble texto, ¿cierto? Es temeroso. Pero ¿saben cuál era el problema de estos ciegos de los que se estaba hablando? Que ellos pensaban que, cierto. Pero hermanos, ¿saben algo? Eso nos pasa a todos nosotros. Hay áreas de nuestra vida en la que estamos ciegos y nos es muy fácil ver la ceguera de los demás. Por eso yo les pido que este estudio estemos usándolo para nosotros mismos.
porque nosotros somos muy buenos, al igual que los fariseos, para ver el mugre del otro. Este estudio es para mi corazón. ¿En qué estoy ciego yo? ¿Cómo estoy viviendo mi cristianismo? ¿Cómo estoy viviendo mi servicio a Dios? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué me estoy esforzando por tener una pureza sexual? ¿Por qué me estoy esforzando por tener un matrimonio que agrade a Dios? ¿Por qué me estoy esforzando por ser un buen padre? ¿Por qué me estoy esforzando para venir a la iglesia? ¿Por qué me estoy esforzando para obedecer sus mandamientos? Porque si la motivación no es Cristo, todo esto va a ser temporal. Todo esto va a ser infructuoso. Y al final será un completo desastre. Entonces, lo primero que necesitamos para identificar esta situación es reconocer que todos tenemos un problema visual. Con gafas se soluciona. Sí, con el Espíritu Santo. Esa ceguera, el único que la puede tratar es el Espíritu de Dios. He aquí la diferencia abismal entre la psicología y la consejería bíblica. La psicología va a tratar de llevar al hombre a que encuentre aquellas cosas en las que está mal y trate de cambiarlas. La consejería bíblica nos enseña que eso es imposible sin la intervención del Espíritu Santo, porque solo Él conoce, solo Él discierne las intenciones verdaderas de nuestro propio corazón. Y todos debemos aceptar que hay áreas en nuestra vida en las que hay ceguera. Pero para nosotros es más fácil convertirnos en señalarle la ceguera a otros, o sea, nos creemos optómetras espirituales, cuando el Señor nos llama es a mirar primero ¿qué? Nuestro propio corazón. Por eso insisto, este estudio debe estar enfocado en usted mismo. Señor, ¿cuáles son las motivaciones por las que yo estoy caminando? Y necesito que tu Espíritu Santo me ayude a discernir mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos. Primera de Juan 8:10. Otra voz hermosa. Ay, perdóname, ¿lo lees porfa, Gladysita? 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y la ceguera de la que hablamos en Mateo, de la que hablamos en Efesios, solo puede ser librado ¿quién? ¿Quién puede ser librado de un duro corazón? Aquel que viene a Cristo para recibir un nuevo corazón y poder tener al Espíritu Santo como su pedagogo, como su tutor, hasta que Cristo regrese enseñándonos las motivaciones de nuestro corazón, escudriñando nuestro corazón. Dianita, puedes hacerlo y si veo que me salgo al final. Algún plan y le oramos al Señor y no sé si es inadecuado hacerlo, que si las cosas no deben ser por ahí, pues que no se dé el Señor y ayuda a que se cierren las puertas y entonces uno interpreta que cuando se cierran las puertas es porque me está cuidando.
Yo no sé si ahí estamos haciendo un juego muy humano en la manera de orar y no estamos haciéndolo de forma vertical, sino que siempre nos movemos en ese plano horizontal y uno logra deshacerse de eso y como que tal vez se vuelve uno, no sé, místico si hace esto, sino un poco en Jonás yo veía que cuando ellos echan las cosas a suertes, ellos estaban seguros de que la soberanía del Señor estaba ahí y lo que Él determinaba era. Pero, por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando tú hablas, si él hubiera asumido las cosas así, pues si hundía el barco, dice, no voy, el Señor quiere decir que no vaya, y resulta que no era así. Entonces, es muy complejo, al menos para mí, ¿cierto?, como lograr deshacerme de esa horizontalidad y dedicarme solo a lo vertical. Muchas gracias, Janita. Quiero darte un parte importante, ese no es solo tu problema, es mi problema y esa tensión siempre va a estar. Entonces, primera, ya voy a repetir un poco la idea, espero no equivocarme al comunicarla. Parto del último que dijiste, necesitamos deshacernos de la horizontalidad. No. ¿Cómo funciona eso? Entonces Dianita está preguntando, bueno, Dios es inmanente, quiere decir que se relaciona con su creación, ¿cierto? Es inmanente, es cercano y la mayor manifestación de su inmanencia se dio a través de ¿quién? Del Hijo, ¿cierto? En Cristo. Pero es absolutamente trascendente. O sea, Él es por encima de, completamente apartado de nosotros en su perfección y en su santidad. ¿Cómo entonces podemos vivir una correcta verticalidad entendiendo la complejidad del horizontal? Donde a veces podemos emprender un proyecto, orar por ese proyecto y lo que podemos hacer es, Señor, si esto es tuyo, que salga bien y si no es tuyo, que las cosas no se den, ¿cierto? ¿Cómo entonces evalúo y si las cosas no se dan, puedo decir, Señor, debo parar, es tu voluntad? Y si las cosas se dan, entonces gracias, Señor, porque se dieron. En los dos escenarios pueden surgir situaciones complejas. En el caso de Pablo, Dios lo envía a predicar, a llevar el mensaje. El barco se hundió. ¿Por qué volvió a montarse en otro barco? Porque tenía claro que lo que le había mandado a hacer era correcto. Pero, ¿qué hacemos en el caso de un hombre que dice, Señor, yo sé que comprar chance está mal, pero si me lo gano es porque tú me estás dando esta ayudita extra y se lo gana? ¿Cómo puedo entonces evaluar dónde no caigo en un terreno místico o en la horizontalidad de las cosas para adorar? Entonces, lo primero, necesitamos verificar que aquello que voy a hacer, emprender o el paso que voy a dar realmente apunta a algo que da gloria a Dios, que es correcto. Entonces, si la comisión de Pablo era evangelizar, llevar su palabra, Señor, ¿tu palabra lo ordena? Sí. ¿Es agradable a ti que lleve el evangelio? ¿Es una orden clara que tú me diste? Sí. Teniendo eso, las circunstancias horizontales no deben hacerme dudar de esto. Señor, se hundió el primer barco, pero tengo que seguir adelante, porque la comisión es clara, tu llamado es claro. Señor, pero los ataques se están haciendo más fuertes, ¿será que debo abandonar el llamado que me has entregado? La comisión es clara, el mandato es claro, sin importar lo horizontal, sigue adelante. ¿Sí ves? Lo mismo en un proyecto. Si yo estoy haciendo un proyecto lícito, responsable, agradable a Dios en todo sentido, yo podría perseverar diligentemente por él aunque algunas puertas se cierren. Sí, lo que yo debo tener claro es que si es algo que no es agradable a Dios, si es algo que está en contra de sus principios, la horizontalidad se transforma. ¿Por qué? Porque si no tengo esa certeza de que es algo agradable a Dios, entonces lo primero que voy a hacer, voy a estar con esa incertidumbre. Señor, ¿será que tú cerraste la puerta o será que es el enemigo? Entonces debo clarificar que sea algo agradable a Dios, pero si no es algo agradable a Dios, si lo que estoy emprendiendo, Señor, es que tú sabes que quiero irme de manera ilegal para Estados Unidos, pero si
tú eres quien va adelante, que cuando yo esté pasando, los vigilantes estén dormidos en la frontera. Ese proyecto ya quedaría completamente descartado. Pero al final, en mi ejercicio de perseverar en algo lícito, en algo correcto, y no se da, puedo descansar en lo que hicieron los marineros. Es el Señor quien gobierna en esto. Lo único que nos permite perseverar es tener claro que lo que estamos haciendo sea para la gloria de Dios. Porque de lo contrario, un obstáculo sería suficiente para decir, Dios no está con nosotros. Obviamente, hablar esto en términos generales parece sencillo, pero en la cotidianidad de la vida y en cada cosa requiere un discernimiento que solo el Espíritu Santo da. Y hay una esperanza también para el creyente. Mis hermanos, nuestra oración debe estar enfocada a que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a discernir nuestras motivaciones y las circunstancias. Es Él, por medio de su palabra, por medio del consejo, dice la Escritura, que nosotros podemos evaluar una situación, porque a veces nos engañamos en nuestra propia opinión. Y ahí es donde es tan importante la multitud de consejos, su palabra, el Espíritu Santo, la comunión con hermanos sabios, que nos ayuden a discernir esas circunstancias de forma objetiva. Pero esto no es sencillo y nos va a tomar toda la vida. Pero si llegásemos a errar, si llegásemos por una mala interpretación de las circunstancias, por un desconocimiento de nuestras verdaderas motivaciones, a irnos hacia una dirección equivocada, ¿qué certeza tenemos? Que Dios preparará el pez que necesitemos para volvernos al centro de su voluntad. Esa es una esperanza. Paulito. Uh-huh. Mi hermano, muchas gracias. Hoy veremos un poco de eso en el capítulo 2 de Jonás, no se lo pierdan. Es que ya no sé si es Jonás, Job, porque se parecen en tantas cosas. Miren, hay un problema de nuestra cultura occidental, particularmente en las 2 últimas décadas, y es el fin principal del hombre es ser feliz. Y nosotros no buscamos la felicidad. Nosotros buscamos la gloria de Dios. Y resulta que el sufrimiento no solo es una opción en la vida del creyente, sino que es una realidad en la vida del creyente. Y el sufrimiento no es algo que va a venir opcionalmente, es algo que va a estar presente necesariamente en nuestra vida porque es una promesa. La prueba es la que perfecciona nuestra fe. Dios quiere que nuestra fe sea perfeccionada. ¿Y lo va a hacer a través de qué? Entonces tenemos que tener una idea correcta del sufrimiento, pero descansar en una idea correcta del sufrimiento, porque esto no es para llevarnos a un estado fatalista de decir, bueno, el Señor dispuso esta enfermedad para mí, ¿qué más me queda sino aceptarla? No. Es la seguridad y la certeza de que cada situación, por difícil que sea, nos va a conceder al final de esta carrera ser más como Cristo. Fernando. Estamos hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, en el fondo de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, como bien decía usted, si tenemos unos principios claros y unos principios bíblicos en lo que estamos haciendo, tenemos que creer que el resultado, inicialmente, para que no me malinterpreten, depende de mi buena gestión, depende de hacer todo a la manera bíblica, con esfuerzo, con disciplina, como si dependiera de mí, pero recordando que al final todo depende de Dios. Pero la situación es un poquito más compleja aún, y ya es en la intimidad de la relación de cada creyente con el Señor.
¿Por qué lo digo? Recordando a Pablo cuando quería predicar inicialmente en Asia Menor y el Espíritu Santo le prohibió guiar en esas zonas hasta llegar a Macedonia. Era predicar y era lo que era correcto. Sin embargo, en ese plan soberano de Dios, para ese momento no era correcto que Pablo predicara en esas regiones. Y dice claramente en Hechos que se le impidió a través del Espíritu predicar en esos sitios hasta llegar a Macedonia. Entonces también hay cosas, situaciones en que es lícito lo que buscamos, es adecuado, lo estamos haciendo por los medios adecuados. Sin embargo, por eso digo, ya es en esa intimidad de cada creyente con el Señor, donde a pesar de todo eso vamos a tener que poder recibir la dirección de Dios para que, a pesar de que sea correcto, no es el momento o no es para nosotros esa tarea. Amén, mi hermano. Supremamente claro. El salmista lo dice de la siguiente forma: el soldado prepara el caballo para la batalla, pero la victoria es del Señor. Yo no puedo ir a la guerra sin prepararme para la guerra y esperar a que el Señor haga lo que a mí me corresponde. Responsabilidad. Pensemos en un estudiante universitario. Quiere estudiar una buena profesión. ¿Basta el deseo? Debe ¿qué? Responsablemente estudiar y prepararse para pasar los exámenes para poder estudiar esa profesión. Pero no puede llegar sin preparación, sin estudio, sin dedicación, a aspirar a algo que requiere un esfuerzo. Pero si yo diligentemente he hecho lo que corresponde, me he preparado, me he estudiado, pero las cosas no salen, las cosas no se dan, puedo decir responsablemente hice todo lo que estuvo a mi alcance. De hecho, lo intenté varias veces, pero no se pudo. Descanso en la soberanía del Señor. O sea, esa es una forma de entender la responsabilidad y la soberanía de Dios. Mis hermanos, esa es la vida cristiana. Nosotros hacemos todo como si dependiera de nosotros, pero al final sabemos que todo depende de un Dios que es soberano. Última pregunta. Hay una dificultad en reconocer, o sea, ese límite entre la resignación y entre la forma correcta de decir es la voluntad de Dios, es para la gloria de Dios, es para la transformación, a decir, bueno, esto me pasó, pues es la voluntad de Dios, hay que hacerlo. O sea, ¿cuál es esa línea delgada para yo entender que estoy en la idea correcta del sufrimiento y de la voluntad de Dios? Bueno, lo primero es que la Escritura no nos llama a la resignación, nos llama al contentamiento. Son dos cosas muy diferentes. Si yo estoy entre aceptar la voluntad de Dios y resignarme a la voluntad de Dios, los dos terrenos son difíciles. O sea, la resignación es un estado contrario a la voluntad de Dios. Nosotros no nos resignamos, nosotros hallamos contentamiento en las circunstancias que Él permite. Y esa delgada línea siempre va a estar. Van a haber cosas en las que no es muy claro diferenciar lo uno de lo otro. ¿Dónde entro en un estado de gozo en medio de la situación? En el contentamiento, en que sé que el Señor está conmigo, cuida de mí y a pesar de mí, a pesar de lo que yo haya hecho, ahora puedo encontrar contentamiento en esta situación. Pero lo que trae esa frustración es la resignación. La resignación no es un sentimiento cristiano, es el contentamiento. Esa actitud fatalista de, bueno, yo quería otra cosa, Dios quiso esto, ¿qué más voy a hacer? Ya me tocó, ya pues yo tomé esta mala decisión y ya que, ya no puedo remediarlo, ya me tocó, si me hubiera casado con el otro, si me hubiera casado con la otra, si no hubiera hecho ese negocio. Eso es resignación. Contentamiento es saber que Dios gobierna en todo lo que pasó. Fernando, y terminamos. No, solo que el contentamiento es lo que hace que el sufrimiento cristiano no sea masoquismo. El contentamiento hace que el sufrimiento no deje de ser doloroso, porque sufrir duele. Pero no se vuelve una actitud masoquista y fatalista como, yo deleite en sufrir y en sufrir. No hay nada más emocionante que ser un gusano de Jacob. No, Gladysita.
Por supuesto que sí. Una comprensión de la situación y ya no estoy mirando atrás por qué lo hice, por qué no lo hice. Si hubiera, miren, la mejor forma de identificar la diferencia entre la resignación y el contentamiento es la resignación todo el tiempo está si hubiera, si hubiera, si hubiera, si hubiera, pero bueno, esto es lo que me tocó. Esa es la resignación. El contentamiento es, Señor, la he embarrado 1000 veces, pero al igual que me has enseñado en Jonás, tú gobiernas aún en mi desobediencia y hoy estoy confiado en que estoy en ti y donde estoy es el mejor lugar, estar en tu presencia, aunque esté lidiando con las consecuencias de mis malas decisiones. Eso es contentamiento. Señor, te damos muchas gracias por este espacio de estudio, por este espacio de reflexión, por concedernos seguir ahondando en la condición del corazón humano, por entender que no es solo lo que hacemos, sino las motivaciones que perseguimos, pero también por comprender que la única forma de poder hacer lo correcto con una motivación correcta requiere un nuevo nacimiento y requiere la operación del Espíritu Santo. De lo contrario, estaremos completamente ciegos. Gracias por darnos un corazón que ahora es sensible a tu voz y por darnos tu Espíritu Santo que nos acompaña en este caminar. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, no se pierdan el inicio del capítulo